Gala Cultural. Bueno, les comentaba que nuestro distinguido invitado en el día de hoy es director del Departamento de Español como Segunda Lengua. También es profesor de los cursos de escritura académica y literatura caribeña en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Próximamente imparte su ya acostumbrado taller de escritura creativa el próximo día 16 de enero. Pero él nos va a explicar, ¿verdad?, en qué consiste este taller que viene realizando ya desde hace algunos años. Bienvenido, un gran honor. Encantada de recibirlo. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, es un taller que hemos estado impartiendo en la Casa del Artista por aproximadamente 5 años ahora. Y los resultados han sido mucho más de la expectativa. La intención del taller es que se imparte en 2 sesiones. En la sección inicial, que consta de 6 semanas, lo que se quiere es que el participante entienda los detalles de todos los elementos involucrados en lo que es un cuento literario. O sea, se hace el esfuerzo de aproximarse a un cuento literario. Se empieza de la intención inicial que tiene el participante de traer normalmente una anécdota, un relato breve, en el cual se trata de aproximar. En algunos casos, dada ya la experiencia de la persona, se consigue más el cuento literario. Otras veces simplemente se mueve al entendimiento de los elementos y se parte de lo que es un relato de diferentes formas hacia allá. Pero siempre conectado con el lenguaje literario, ¿no? Por supuesto. Porque no siempre se escribe creativamente. No. Cuando estamos frente a un texto escrito creativamente, digamos, cuando viajamos a través de él y la literatura. Sí, y lo que ha sucedido, igualmente interesante. Muchas de las personas que acuden son personas que ya tienen experiencia con la redacción, pero de una manera más no ficción, de una manera más repetitiva, reiterativa, como en los casos de varios abogados que han participado, y entonces ya el trasfondo cambia por los elementos, por el hecho de que hay que tener una idea fija de controlar la trama de lo que ocurre, hay que tener idea de los personajes y cómo se transforman a través de la trama, la escenografía, o sea, que todos los elementos vayan ahí con un control específico, que es una de las problemáticas, porque hay una diferencia algo importante entre la novela y el cuento, y las personas vienen con la idea de narración y a veces la falta de control que hay, que ejercen en la trama en sí, claro, desde el principio es donde el problema. ¿Y cuál es el perfil del participante? ¿Quiénes necesitan tomar un taller de escritura creativa? Cualquier persona que tenga latente el querer expresar algo esencial, específico, puntual, en situaciones y circunstancias que se le ha revelado. O sea, la persona que dice, bueno, de esto yo sé, esto lo entiendo y lo quiero expresar, lo quiero compartir. A veces es descriptivo, a veces simplemente yo conocí este personaje, a veces son parientes, mi abuelo, vivencias. Y esa persona yo quiero que no se quede ahí, sino que la persona entiendan qué fue lo que hizo a esta persona esencialmente importante y lo toman, y en un par de casos el resultado es magnífico, porque terminan haciéndole como un obsequio a la familia de lo esencial que era esa persona. Eso en sí conlleva problemas por las bifurcaciones de la trama y cómo a veces lo enredan más de lo necesario por la necesidad de la brevedad y de la unicidad del cuento. En estos talleres de escritura creativa, ¿cuál es el impacto que ha tenido en el mundo literario? ¿Hemos ganado más escritores más creativos, más imaginativos, quiero decir, con más habilidades para el manejo del lenguaje? Porque si podemos pasar un balance, ¿no?, sí, a estos 5 años impartiendo, sí, estos talleres, pudiéramos hacer medir resultados. Yo creo que sí, de diferentes maneras y en diferentes géneros. O sea,
por ejemplo, un personaje como Avelino Stanley, que ya ha escrito tanto, participó. Novelista consagrado, ¿no? Correcto, participa porque lo que quería era como tomar un impulso. Entonces se siente estagnado, viene ahí, toma un impulso. Hay otras personas que ya llegan a un punto que en su vida que lo que andan es buscando como un Javi en el cual pueden expresar las cosas. Hay otros que parece que buscan una forma de catarsis. Pero eso es lo que busca la persona en sí. En lo que se termina como producción, dos cosas. Una, que sí, en algunos casos, como he dicho, se ha aproximado y en un par de casos se ha llegado a un cuento literario, pero en todos los casos han obtenido una mayor apreciación por la lectura. Entonces, en el intento de crear, se entiende mejor el proceso y se aprecia más lo que después leen en la literatura. Es decir, que los que más leen, mejor escriben. Sí, pero el que lee con una manera intencional, con una manera de entendimiento, o sea, porque es posible leer y siempre se dice, bueno, es que la literatura entretiene, pero es que hace mucho más que entretiene. Es decir, lo buscan. Te descubre un mundo, ¿no? Sí. Y a veces encuentras respuestas desde la misma literatura. Por supuesto que sí. Hay muchas preguntas, incluso existenciales, ¿no? Al fin del análisis, los filósofos de verdad son los escritores de ficción, los novelistas. Por eso es que al reverso en la producción, las experiencias vividas, lo que ya en la magnífica complejidad de estas redes de difusión neuronal que traen las personas con sus vivencias, con sus opiniones, con sus ideas, que éstas las puedan tomar de esas verdades que se le han revelado y expresarla en una situación puntual, en algo que sucede nada más. Y ahí se empieza uno a asemejar y a darle importancia a las cosas aparentemente pequeñas, y de ahí yo creo que el paso al carpe diem, el paso a poder tener esa inmediatez y apreciación por todo lo que ocurre, también sirve como de lo que la persona se lleva por haber participado. ¿Hay algún requisito para tomar este taller de escritura creativa? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuándo inicia? Ok. El primer taller, que es el que inicia, o sea, taller de escritura 1, que inicia ahora el jueves 16 de enero. De enero. Sí, el costo es de 8,000 pesos. Dura 6 semanas y el requisito no es simplemente el querer. ¿Habría que tener como requisito algunos intentos, borrones, machacones? No, antes no, en el primero no. En el primero no, porque se empieza desde el principio, en el sentido de escoger, la importancia de escoger el tema, la importancia de escoger el hecho en sí, y de ahí después los elementos. ¿Conducen estos talleres a la formación de nuevos literatos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a gente que se decanta definitivamente quizás por una pasión interna que tenía y que no podía manifestar. En la mitad de los casos de los participantes son personas que ya han hecho intentos literarios, con frecuencia de poesía. ¿Qué es lo que suele suceder? William Faulkner así lo explicaba, que aún el novelista empieza intentando ser poeta, fracasa, después intenta ser cuentista, fracasa de nuevo y se dedica a escribir novelas. O sea que parece que por la poesía es por donde se suele empezar. Entonces muchos han intentado de diferentes maneras. Cuando empiezan, entonces eso se termina enriqueciendo, en parte por la comunión humana que sucede en el taller, en parte. O sea, por los elementos y lo que hablamos y los detalles. Es un taller. O sea que toda la información en referencia a los elementos, de lo que hablamos del punto de vista, a qué punto se hace el diálogo, este final sorprendente, que es aparentemente sorprendente nada más, todo eso ocurre a base de las producciones que van haciendo los participantes, que se ayudan de forma mutua. Tuve la información de que han publicado incluso textos con trabajo de los participantes en los otros talleres. Sí, inclusive... Consideré que era un estímulo muy importante. Sí, normalmente en el segundo taller se hace ya con la intención de una publicación formal.
Pero eso reúne cuentos, poesías... No, todos, cuentos nada más. Nada más de cuentos. Cuentos nada más. Y normalmente... Pero este taller de escritura creativa puede ayudar a los poetas. Por supuesto que sí. Al incipiente, ¿no? Poeta, sí, al porque es naciente. que se habla de la creación por escritura, de forma. Y yo creo que ayuda no solo a escribir cuentos. Se habla mucho del espíritu emprendedor, de la innovación. Esto es parte de lo que se necesita. O sea, parte del currículo tiene que tener la competencia de creatividad. O sea, no es una cuestión que es nada más para el que va a escribir un cuento, una novela, una poesía. Ese espíritu emprendedor, esa idea de que hay más de una solución, de que las cosas se ven de diferentes maneras, es parte de lo que tratamos y de lo que se logra manifestar a través de los trabajos que hacemos. ¿Qué rol juega o qué papel juega el talento innato, ¿no? del individuo? Tiene más que ver con el estilo, tiene más que ver con el uso del lenguaje, tiene más que ver con... No, porque dijo un poeta, le hago la pregunta, Sí. Señor Sosa, porque dijo un poeta que si las musas existían, que le encontraran trabajando. Exacto, exacto. Pero sí, o sea, hay personas que tienen mayor facilidad, pero no es que tienen mayor facilidad porque así nacieron, es que cuando llegan al taller ya han acumulado esa. Sin embargo, el que no Han tiene venido haciendo intentos, a lo mejor no se atreven ni a presentárselo a nadie. Sí, pero sin la disciplina, sin la intencionalidad de que esto no es nada más para la creación en sí, sino para afectar a un lector. Que no es al azar que podemos conducir ese talento. Correcto. Pulirlo, ¿no? No lo es, no. Hay elementos que hay que trabajarlo y hay cosas que son monótonas y minuciosas que hay que son herramientas, repetirlas. ¿no? Digamos, para hacer mejores textos, como conocer el lenguaje. Por supuesto, las cuestiones gramaticales. Se habla mucho de este cuento, mini cuento del dinosaurio. Sí, cuando... Sí. De Monterroso. Monterroso. Sí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, considerado la mejor minificción del mundo. Entre ese y el de Luis Felipe Lomeli, ¿olvida usted algo? Y él responde, ojalá. Entre esos dos. Pero lo que hacemos con eso es estudiar la parte gramatical y que vean la importancia de la subordinación, que vean la importancia del uso de los pronombres, de los tiempos verbales, inclusive de la puntuación. Entonces, todas esas cosas, por supuesto que son sumamente importantes. Y mejorarán importantes. Los textos, claro está. Seguro que sí. O sea, que no dejar todo nada más a yo escribo, que corra como fluir de conciencia y después me busco un corrector de estilo, sino que no, que parte de la corrección de estilo sea parte de la revisión también, no solo del editar. Diseccionado. Correcto. Es como una cirugía, ¿no? Correcto, sí. Una de las grandes cosas que hacemos es la última parte del proceso. Que mira, tú en la escritura, es parte de toda la escritura, la académica y la creativa. Sí. Se le olvida a las personas que es un proceso. Y muchas personas quieren empezar a escribir de inmediato. Y los textos deben madurar, ¿no? Y es que hay un antes y hay un después. Es un proceso. Sí. Gracias, señor Sosa Santillana. El 16 de enero en la Casa del Artista. ¿Dónde nos podemos comunicar para más información? En caso de que algún amigo o amiga televidente esté interesado. Sí, el número de teléfono de la Casa del Artista es 809-533-7544. Ahí hay más Estoy información. casi seguro. Sí. Y hay una página web de la Casa del por supuesto Artista que también. Sí. Y les recordamos a los amigos que, y a usted también, cuando no esté aquí en el programa, que transmitimos Cita Cultural por los 96.1 de Quisqueya FM. Así que muchas gracias, señor Sosa Santillana, un gran honor haberlo recibido. Y yo auguro muchos éxitos en este sexto taller de escritura creativa. Exacto. Un honor, Gracias. Encantada. Y a ustedes, amigos, felicitando de nuevo nuestra reiterada felicitación a Guillermo Ricard, nuestro compañero aquí en el programa, por su cumpleaños en el día de hoy. Un gran abrazo, querido amigo. Y a ustedes, mañana hay otra cita cultural. Les esperamos.